Muy buenas, bienvenidos a mi canal, soy Alejandro Martínez, vuestro entrenador clínico de confianza y estamos aquí una temporada más en YouTube y en el podcast del entrenador clínico. ¿Cómo no? Vamos a empezar la temporada hablando sobre el cáncer. Os voy a relatar una historia de forma magistral sobre esta enfermedad, cómo empezó a desarrollarse y cuáles fueron las soluciones que los científicos empezaron a dar a esta enfermedad. Hoy vamos a hacer un cambio en el formato del podcast y espero que me digáis si os gusta o preferís el antiguo. Y antes de empezar también, como estamos iniciando temporada, me gustaría deciros que estamos en las redes sociales de Facebook como Alejandro Martínez Rodríguez y también en Instagram como @entrenador.clínico. Allí comparto muchísimas cosas sobre ejercicio físico y patologías, cosas curiosas y también algunos análisis de libros interesantes relacionados con este tipo de patologías. Os recomiendo que visitéis esas redes sociales. Sin nada más que añadir, empezamos con el podcast. La evolución fue un hito muy complejo de millones de años, pero no exento de errores. Las ventajas que nos otorgó la evolución, como por ejemplo la apoptosis, las células STEM, que son unas células que pueden convertirse en cualquier tipo de célula, la comunicación entre células o incluso la copia y la reparación de nuestro ADN, marcharon a la sombra de una de las desventajas más relevantes en la historia de la medicina, las mutaciones que desembocan en células tumorales. En la actualidad, los casos de cáncer están en aumento por diversas razones. Por ejemplo, el aumento de la esperanza de vida, la mejora en las técnicas de diagnóstico precoz o unos estilos de vida perniciosos, como por ejemplo el consumo de alcohol y tabaco, la contaminación, la alimentación o el sedentarismo, del cual ya hemos hablado en el canal. Afortunadamente, la misma evolución puso a nuestra disposición mecanismos de defensa, como por ejemplo el límite de Hayflick, que es el número de veces que una célula puede dividirse hasta la senescencia. El conocido como el guardián del genoma, que es una proteína que suprime tumores y que nos libra, o al menos eso intenta, ya que está controlando la división de las células. En tercer lugar, también la muerte celular o incluso el sistema inmunológico. Aún así, el organismo humano sigue manteniendo su inmensa complejidad y las células tumorales pueden escapar a la brillantez de la evolución. No sabemos con certeza cuándo apareció la malignidad, pero seguramente nos acompañó durante los primeros pasos. De hecho, algunos dinosaurios llegaron a desarrollar tumores óseos malignos. En humanos, los registros se remontan a unos 3.600 años atrás. Sin duda, en la antigua Grecia fueron un paso más allá y dieron nombre a esta enfermedad desconocida, cárquinos, que significaba cangrejo o úlcero. El mismísimo Hipócrates de Cos, en sus ilustres libros, escribió sobre una lesión ulcerosa agresiva que se extendía como las patas de un cangrejo. Tiempo después, el latín adoptó la palabra cáncer y posteriormente el castellano diferenció sus dos significados en la forma de cangrejo y cáncer, la enfermedad que estamos describiendo. Los avances de estas épocas fueron eclipsados por la llegada de la Edad Media, un periodo donde las supersticiones y las enfermedades infecciosas, como la peste bubónica, tuvieron más protagonismo que esta enfermedad. Sin embargo, los árabes avanzaron en la historia practicando cirugías, sangrías o la cauterización de tejidos. Cuando llegó la Ilustración allá por el siglo XVIII, la fisiología humana avanzó. Anthony van Leeuwenhoek desarrolló el microscopio y se empleaban tratamientos basados en los remedios naturales. Incluso la medicina del trabajo entró en escena. ¿Qué estaba pasando con los niños desollinadores en Inglaterra? En este caso, los niños desollinadores eran unos niños generalmente huérfanos, pobres y malnutridos, que eran empleados por personas ricas para limpiar sus chimeneas. Estas personas, como estaban expuestas al hollín y posiblemente otras sustancias que estaban en el interior de estas chimeneas, seguramente de alguna forma esto interactuó con su ADN, provocando algunos casos de cáncer de escroto. En un mundo marcado por la muerte, el siglo XIX se hizo hueco con el descubrimiento de la anestesia y la asepsia.
Eran todos aquellos métodos para conservar la esterilidad, que sentarían unas bases para el posterior auge de las cirugías. ¿Se podía curar el cáncer? Desgraciadamente, estas intervenciones adoptaron un cariz radical donde extirpar más tejido parecía ser la solución al mal. En el siglo XIX, que brilló por sus avances en torno al cáncer, se destacarían algunas teorías para explicar esta enfermedad, aunque algunas fueron erróneas, algunas sustancias químicas y virus causantes de algunas patologías, como en este caso el cáncer, incluso el inicio de las vacunas contra el cáncer. Recientemente un grupo de investigadores cuyos nombres están en mi memoria, Robert Weinberg, Michael Wigler, incluso Mariano Barbacid, que es un español, descubrieron el primer oncogen, el oncogen RAS. Este tipo de gen tiene el potencial de transformar células normales en células tumorales y así desarrollar un cáncer. El cáncer, por tanto, era una enfermedad de los genes. He de confesar que aprender sobre los tratamientos del cáncer no es nada fácil, pero las historias que hay detrás de cada uno de ellos son interesantes y no puedo pasarlas por alto. Cortar, quemar y envenenar, así definía Carlos López Otín la visión que tenían los entendidos sobre los tratamientos a lo largo de la historia. Cortar hace referencia a las cirugías contra el cáncer, y estos fueron la primera respuesta a la imponencia del cáncer. Cientos de años atrás, los cirujanos las practicaban pensando firmemente que serían la solución a ese crecimiento desorbitado de células. Praxias que se hacían en condiciones de escasa higiene y sin anestesia, un caldo de cultivo para infecciones y otros inconvenientes. William Halsted, quien impulsó las cirugías radicales en pacientes con cáncer de mama, llegó a extirpar glándulas mamarias, ganglios linfáticos, pectorales e incluso huesos. Afortunadamente, el paradigma de la cirugía ha evolucionado hacia métodos más conservadores, como el uso de la laparoscopia, un proceso más específico. Quemar hace referencia a la radioterapia, y esta no se hizo esperar. Hallazgos como los de Maria Sklodowska o Marie Curie y Pierre Curie en torno a la radioactividad sentaron las bases para el posterior desarrollo de este tipo de tratamientos. Bombas de cobalto, aceleradores lineales y radioterapias de intensidad modulada demuestran cómo la ciencia ha ido avanzando a lo largo de estos 2 últimos siglos, volviéndose más precisa, segura y eficaz para el tratamiento del cáncer. Envenenar hace referencia a la quimioterapia, que se presentó en forma de remedios antitumorales que consistían en venenos extraídos de plantas como el muérdago o la corteza del tejo, o venenos de serpiente y tinturas de arsénico, métodos poco efectivos, desgraciadamente. Con la llegada del gas mostaza en la Primera Guerra Mundial, algunos científicos se plantearon su posible capacidad antitumoral. Este componente letal destruía los glóbulos blancos, dejando al organismo a merced de infecciones, entre otras consecuencias. En el 1942, Goodman y Gilman descubrieron que este tóxico se unía al ADN e impedía que las células se dividieran, provocando incluso su destrucción. De hecho, probaron un tratamiento basado en esta sustancia, el gas mostaza, en un caso de linfosarcoma avanzado, que es un tipo de cáncer en los linfocitos. El paciente mejoró, aunque el tumor volvió a imponerse. Desde entonces han sido muchos los tratamientos desarrollados: ciclofosfamida, antimetabolitos, taxanos, cisplatino, carboplatino, antraciclinas, inhibidores de aromatasa y un largo etcétera. Aunque supusieron un auge en el negocio farmacéutico y un haz de esperanza hacia la posible cura del cáncer, los efectos tóxicos de estos eran remarcables y la calidad de vida menguaba considerablemente. En la actualidad se están desarrollando tratamientos más precisos como la terapia dirigida con trastuzumab para el cáncer de mama, abriendo las puertas hacia un tratamiento más sofisticado, la inmunoterapia. Para que en nuestro organismo impere la armonía, debe haber un equilibrio entre egoísmo y altruismo, y dado que las células egoístas tienden a causar problemas,
solo pueden surgir desde las imperfecciones biológicas. Para que una célula pase a la malignidad, una serie de genes deben empezar a dejar de funcionar correctamente. Este tipo de genes son conocidos como protooncogenes y supresores tumorales. Los protooncogenes son genes que tienen el potencial de activar el desarrollo de células malignas a través de mutaciones en su estructura. Un cambio en una de las 4 letras del genoma humano, A, G, T y C, podría desencadenar el ciclo de la malignidad, por ejemplo. Algunos de estos genes son conocidos como RAS, presente en el cáncer colorectal, HER2 en el cáncer de mama o NMIC en la leucemia. Estos genes se relacionan con funciones de desarrollo y crecimiento celular y cuando sufren ciertas mutaciones tienden a aumentar su funcionamiento de forma exagerada, desencadenando así un aumento perjudicial de la división celular. Por otra parte, los supresores tumorales, como los genes TP53, BRCA1 o BRCA2, sufren mutaciones que causarían una disminución de su función, haciendo que su capacidad para controlar la malignidad se viera menguada. Muchos de estos protooncogenes y supresores tumorales controlan el ciclo celular de crecimiento y desarrollo, pero cuando el egoísmo se instaura, se produce una pérdida del control sobre el crecimiento y la división celular. Además, estos genes forman parte de complejas rutas moleculares que reciben, transmiten e interpretan señales del ambiente para llevarlas al interior de la célula y hacer los quehaceres pertinentes. Algunas de ellas, como por ejemplo RAS-MAPK, van a alterarse, contribuyendo al desarrollo del tumor. Por ejemplo, en el caso de esta ruta, al encontrarse siempre activa, lo cual es una alteración, enviará mensajes constantes de división celular que contribuirían al desarrollo del cáncer. Como diría Carlos López Otín, las células cancerosas son egoístas, inmortales y viajeras. La inmortalidad es una característica que pueden desarrollar las células tumorales, aunque según Leonard Hayflick y su ley de Hayflick, las células tienen un ciclo físico limitado a unas 50 o 60 repeticiones, tras el cual mueren, las células tumorales son una excepción. El caso famosísimo de Henrietta Lacks, que tuvo cáncer de cuello uterino, puede ser un ejemplo de que sus células, las células HeLa, siguen viviendo hoy en día. Os animo a que leáis el libro de La vida inmortal de Henrietta Lacks, de Rebecca Skloot. Las células tumorales pueden reactivar la telomerasa, que es la enzima de la inmortalidad, con el fin de volver inmortales a estas células, ya que esta telomerasa va añadiendo poco a poco más ADN a los telómeros, unas estructuras que se encuentran en los extremos de los cromosomas y que protegen la información que hay en ellos. La migración de las células cancerosas es un comportamiento celular clave para obtener más espacio, oxígeno y nutrientes. Recordemos que estas son egoístas y viajeras. Esta migración puede darse por el sistema circulatorio o por el sistema linfático. Las células metastásicas proceden del tumor primario, el cual es el origen de la malignidad, y requieren de señales específicas para que se activen y deben viajar por la sangre o la linfa, evitando el sistema inmunológico. Esto está solo al alcance de unas pocas células tumorales. Estas células pueden cumplir algunas características, las cuales son una especie de firma muy específica. Por ejemplo, contar con un mayor número de mutaciones, o un mayor número de oncogenes, o un menor número de genes supresores de tumores, más cambios epigenéticos o ciertas mutaciones iniciales. La epigenética es una ciencia en desarrollo muy interesante que está demostrando ser más significativa de lo que podríamos esperar, ya que es una ciencia que estudia cómo se regula la expresión de algunos genes sin que el genoma o la genética
o el ADN se vean alterados. Con quién o con qué se experimenta siempre ha sido el origen de ciertas controversias y la investigación en el cáncer no iba a ser un caso aparte. El patólogo japonés Yakutsubo Yamagiwa, desde Japón, fue quien demostró que el cáncer, en este caso en el canciroma de piel, podría tener un origen químico al untar las orejas de algunos conejos con extracto de alquitrán de hulla. Nació entonces el primer modelo animal experimental oncológico. Desde aquellos tiempos, numerosos animales han sido utilizados con fines de investigación. Conejos, moscas de la fruta, gusanos elegantes, peces cebra, ratas noruegas, cobayas, pollos, ratones y un largo etcétera. Especialmente importantes han sido los ratones transgénicos, ratones knockout y knock-in. Son animales alterados genéticamente con el fin de demostrar los mecanismos responsables del cáncer o experimentar sobre el desarrollo de fármacos antitumorales. Más actuales son los modelos celulares para la investigación oncológica. Claro ejemplo de ello son las conocidas como células CAR-T, un tipo de células T o glóbulos blancos modificadas para atacar células tumorales más eficazmente. Recientemente se ha abierto la puerta a los cultivos de organoides, un tipo de modelo experimental que consistiría en crear órganos en miniatura a base de células cancerosas. Como siempre, la ciencia avanza implacablemente, pero ¿seremos capaces de encajarlo? ¿Siguen las células cancerosas algún tipo de lógica? Sería una buena pregunta para abordarla desde la filosofía. En el proceso del cáncer pueden darse algunas normas o hitos. En algunos casos se dan unos u otros, sin un orden estricto. Los científicos llevan décadas investigando estos hitos y aún están en el punto de mira de la ciencia. Este es el consenso al que han llegado por el momento. En primer lugar, hay una activación de la proliferación celular. A través de unas moléculas conocidas como factores de crecimiento, a las cuales las células tumorales son sensibles y favorece que estén en constante crecimiento. 2. Su poca o nula sensibilidad a aquellas moléculas que impedirían el crecimiento celular. Genes que ponen el freno se ven alterados. En tercer lugar, rehuyen o presentan resistencia a la apoptosis, esa muerte celular programada, ya que las células tumorales pueden producir proteínas antimuerte celular. 4. La inmortalidad replicativa. Evitan lo que conocemos como el límite de Hayflick, activando las telomerasas, lo que las convierte en células inmortales. 5. La angiogénesis. Estas células tumorales pueden crear una red de vasos sanguíneos para aportar oxígeno y nutrientes a conveniencia del tumor. 6. Pueden activar mecanismos de invasión y metástasis. El aumento de las mutaciones favorece que se dé la transición epitelio-mesénquima, un paso fundamental para que el tumor se extienda a otras áreas. 7. Reprogramación del metabolismo energético. El conocido como efecto Warburg, descubierto por Otto Warburg, que es un fenómeno en el cual las células cancerosas usan energía generalmente desde el citosol. Recordad que una célula, en este caso una célula eucariota, tiene diferentes partes. Podemos obtener energía de diversas formas. La vía de obtención de energía más común es la fosforilación oxidativa. Esta nos aporta mucha energía y se da dentro de las mitocondrias. Sin embargo, debido al efecto Warburg, las células tumorales hacen una especie de reprogramación del metabolismo y favorecen que la energía se obtenga en el citosol, es decir, en el líquido que envuelve todos estos orgánulos. 8. Evitar al sistema inmunológico.
Las células tumorales pueden alterar la función de este sistema y ocultarse de él. 9. La inflamación crónica. El aumento en el estrés oxidativo favorece que se acumulen mutaciones y haya una mayor cantidad de células tumorosas. Y 10. La inestabilidad genómica. El ADN se altera provocando un caos en la división celular, la muerte celular programada o la reparación del material genético. No todas las células tumorales siguen estos mismos pasos, ni en el mismo orden. A veces la naturaleza del cáncer es impredecible, y ello forma parte de su complejidad. Os lanzo una pregunta. ¿Fue Napoleón Bonaparte objetivo del cáncer familiar? No me corresponde a mí responder a este interrogante, aunque podríamos afirmar que el cáncer es una enfermedad genética que en algunos casos puede ser hereditaria, en menos del 10%. Es decir, se pueden pasar unos genes mutados a tus hijos. Conocido fue el caso de Angelina Jolie, que tras saber que en su familia, entre ellas su madre, Marilyn Bertrand, tuvieron problemas con el cáncer de mama, decidió someterse a una mastectomía doble, una operación o cirugía que consistía en extirparse ambos senos, para reducir al máximo sus posibilidades de sufrir ese posible cáncer de mama hereditario. En el cáncer hereditario se ven implicadas algunas mutaciones en genes concretos, como por ejemplo el gen RET, el MET o el KIT, y puede afectar a órganos como el cerebro, los ojos, la piel, el páncreas, el estómago o el intestino. Es especialmente relevante que actualmente el cáncer de mama y el cáncer colorectal tienen un cierto carácter hereditario, entre otros. En el cáncer de mama hereditario, que sucede en menos del 10% de los casos de cáncer de mama, los genes conocidos como BRCA1 y BRCA2 están mutados en el 90% de los casos, y se puede recurrir a la mastectomía doble para una posible prevención. Por otra parte, el cáncer colorectal hereditario, que sucede en menos del 10% de los casos, los genes APC y HMSH2 y HMLH1 se encuentran alterados. Las células tumorales pueden ser imprevisibles debido a sus capacidades de adaptación al entorno en el que se reproducen. Por ello, las terapias anticáncer están en continuo desarrollo. El objetivo de este tratamiento, el de la terapia dirigida, que apunta a un objetivo molecular concreto, es detener la división celular y la proliferación de estas células cancerosas. A algunos de vosotros a lo mejor os sonarán nombres como el tamoxifeno o los inhibidores de la aromatasa. Pongamos algunos ejemplos de cánceres que se pueden tratar con este tipo de terapias. En primer lugar, podemos encontrar la leucemia mieloide crónica. En este cáncer el objetivo es la proteína BCR-ABL y por tanto los investigadores han desarrollado fármacos específicos para tal estructura, como por ejemplo el nilotinib. En segundo lugar, el cáncer de mama. En algunos casos el gen HER2 sufre un aumento, lo que lo convierte en un posible objetivo de terapia. En estos casos se desarrollan terapias como los anticuerpos monoclonales para HER2, como por ejemplo el trastuzumab. Como las células cancerosas son muy adaptables, los científicos siguen experimentando con combinaciones más allá de estos tratamientos, como por ejemplo trastuzumab más quimioterapia o trastuzumab más pentrozumab. Hoy en día siguen explorándose nuevas combinaciones y se desarrollan otros fármacos haciendo que la lista se expanda cada vez más con el objetivo de plantarle cara a la gran imprevisibilidad del cáncer. Existen miles de mutaciones en el ADN de las células tumorales. En el año 2008, de la mano de Timothy Leigh, se empezó a descifrar el genoma del cáncer, consiguiendo la secuenciación completa. España, liderado por el gran Carlos López Otín, se encargó de la investigación del genoma de la leucemia linfoblástica crónica.
Posteriormente también participaron en el desciframiento del linfoma, el melanoma y el carcinoma de laringe. Al final consiguieron analizar el genoma del cáncer de más de 500 pacientes, y otros países abordaron otros cánceres con otras cifras. Nuestro ADN genómico cuenta con nada más que 3.000 millones de nucleótidos, es decir, letras como por ejemplo la A, la C, la G y la T, adenina, citosina, guanina y timina. Tras investigaciones como las expuestas aquí arriba, los científicos han investigado que 1. Hay genes mutados recurrentemente. 2. Existen hasta más de 1 millón de cambios epigenéticos. Y 3. Las alteraciones en el microbioma son relevantes. Debemos recordar que no todas las mutaciones son iguales y solo pocas llevan a ese desarrollo tumoral. Curiosos esos tumores de San Peregrino. Este tipo de tumores que llevan el nombre de Peregrino Laciosi hacen referencia a aquellos tumores que han experimentado una desaparición del cuerpo. William Coley examinó uno de esos casos y planteó la hipótesis de que nuestros sistemas de defensa plantaron cara a la infección bacteriana. ¿Qué papel tenía el sistema inmunológico en todo esto? Tiempo después, Steven Roxburgh hipotetizó que el sistema inmunológico actuaba ante el cáncer. En nuestro cuerpo contamos con numerosos actores que forman parte de este sistema, agrupados en dos grandes grupos. En primer lugar, tenemos la inmunidad innata, compuesta por macrófagos, granulocitos, células natural killers, células dendríticas. En segundo lugar, tenemos la inmunidad adquirida, que es la protección frente a lo nuevo, compuesta por linfocitos B y linfocitos T. Dentro de estos tipos de linfocitos T existen los T helpers y los T citotóxicos. Cada una de ellas tiene funciones y papeles específicos en el sistema inmunológico y nos protegen y nos ayudan a luchar contra el cáncer. ¿Acaso se podían utilizar fármacos para potenciar al sistema inmune y así curar el cáncer? Dos científicos, James Allison en Estados Unidos y Tasuku Honjo en Japón, cada uno en una parte del mundo, descubrieron un par de proteínas que suponían una especie de freno biológico para que el sistema inmune que impedía a estas células expresar su verdadero potencial. En realidad, estos puntos de control son necesarios para que no se desate el caos interno. Surgió así la inmunoterapia y todos los fármacos terminados en mab. El ilimumab y novolumab fueron los primeros con sus casos de éxito. Sin embargo, no estaban exentos de efectos secundarios y, como dijimos anteriormente, las células cancerosas son altamente adaptativas. Por eso se investigaron combinaciones y otros fármacos novedosos como el pembrolizumab. Actualmente se están investigando y usando de forma controlada nuevos tratamientos, como por ejemplo la inmunoterapia CAR-T. En este caso, los científicos modifican los linfocitos T para detectar más eficazmente células cancerosas, y esto se suele usar en casos de leucemias y linfomas de células B. Segundo lugar, existe el uso de virus oncolíticos. Estos virus están modificados genéticamente para infectar y destruir células tumorales sin afectar a otras sanas, aunque el sistema inmune los reconoce y los mata. Y en tercer lugar, esas vacunas antitumorales. Las vacunas pueden usarse para prevenir, en caso de el virus del papiloma humano, o como parte para tratar el cáncer, ya que activaría el sistema inmune para atacar al tumor, en el caso de los linfocitos T citotóxicos en el cáncer de próstata. La inmunoterapia sigue avanzando hasta agotar sus opciones de tratamiento. Cualquier persona puede llegar a desarrollar cualquier tipo de cáncer en cualquier momento de su vida. No obstante, este paradigma no nos exime de cuidar nuestros estilos de vida. En este sentido, la nutrición, el ejercicio físico y el control de la toxicidad son claves para una prevención más eficaz de un posible caso de cáncer. Veamos algunas ideas.
En el caso de la nutrición, se han estudiado muchas dietas diferentes: la ultraprocesada, la mediterránea, la vegana vegetariana, la paleolítica y la cetogénica. Incluso se han investigado suplementos o técnicas como el ayuno intermitente. Gracias a una correcta alimentación, se puede mejorar el perfil de inflamación crónica, el estrés oxidativo, el desequilibrio metabólico, la disfunción mitocondrial, que consistiría en una mala función de estas mitocondrias, la disrupción hormonal, que sería esa alteración de nuestro sistema endocrino por culpa de sustancias químicas nocivas, la resistencia a la insulina, los relojes biológicos, la epigenética y la disbiosis, que es una alteración en las colonias de microorganismos de nuestro organismo. En relación al ejercicio físico, sabemos que el sedentarismo es un factor de riesgo en el cáncer y que puede estar relacionado con algunos mecanismos como, por ejemplo, reacciones oxidativas, inflamación crónica, cambios metabólicos y hormonales y ese mal funcionamiento de las mitocondrias. También con la reducción de la autofagia, que es un proceso natural de nuestro cuerpo en el cual se destruyen proteínas viejas, dañadas o que no funcionan bien, u otras sustancias. También el sedentarismo puede alterar a nuestro sistema inmunológico y pueden llegarse a dar casos de disbiosis o hiperpermeabilidad intestinal, que serían alteraciones que afectarían al aparato digestivo. Por otra parte, existe un número nombroso de sustancias que podrían causarnos una intoxicación crónica o aguda. Algunas de estas son potencialmente tóxicas y existen diferentes tipos, desde carácter ambiental, industrial, ocupacional, alimenticio o emocional. Algunos gases o partículas, las fibras de amianto, las aflotoxinas, que son unas toxinas liberadas por algunos tipos de hongos, los microplásticos, los fertilizantes y pesticidas pueden tener efectos negativos para la salud. Otros agentes tóxicos muy extendidos son el tabaco y el alcoholismo. Este último es responsable de más del 10% de los casos de cáncer en España, en mayor o menor medida. Otros, como el estrés o la toxicidad emocional, pueden inducir cambios epigenéticos. Si estas alteraciones podrían relacionarse con un mayor riesgo de cáncer, aún está por ver. En la actualidad se está investigando mucho cómo pueden afectar los estilos de vida en relación a la prevención y al tratamiento del cáncer. Esperemos que en los próximos años se arroje muchísima más luz y se dé por fin el valor que las estrategias de prevención tienen para mejorar la vida de personas con cáncer. Hablamos de conceptos como la nutrición, el ejercicio físico, la antitoxicidad, la secuenciación del genoma, la epigenética, el metagenoma, el proteoma, el metaboloma, el uso y gestión de datos, algoritmos, cómo integramos esos datos, la predisposición a tener cáncer, la predicción, el cribado, los consejos por parte de los profesionales de la salud, los tratamientos, la personalización, la cronificación, la curación y la vulnerabilidad del ser humano ante el cáncer. La prevención del cáncer seguirá siendo clave en nuestra sociedad. Una de las herramientas más novedosas es la inteligencia artificial, que tiene un potencial hasta el momento que no tiene fin. Y aquí finalizamos el podcast de hoy, este primer podcast sobre la historia del cáncer, esta historia que está inspirada en el libro de Carlos López Otín, Egoístas, Inmortales y Viajeras. Os recomiendo que leáis ese libro porque es un libro que está escrito de forma muy sencilla, amena y que puede haceros aprender muchísimas cosas sobre el cáncer. Recordad, soy Alejandro Martínez, soy entrenador clínico, me dedico a la divulgación científica y a entrenar a personas con enfermedades crónicas. Si queréis seguir aprendiendo más, os animo que os quedáis en este canal o en redes sociales como Facebook e Instagram. Nos vemos en la próxima ronda.